esta noche, entregándole esta noche y este tiempo a nuestro Señor para que esté aquí junto a nosotros en este aprendizaje. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te pedimos, Padre amado, envíes tu Espíritu Santo a cada hogar aquí representado, de cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú, Padre, Señor del cielo, que seas tú en medio de cada uno de nosotros, de cada pensamiento, de cada corazón, de cada hogar, Señor. Danos el entendimiento, danos la palabra, muéstranos, Señor, y revélanos, Padre, por medio de este aprendizaje de esta noche y de este devocional, la palabra que tú deseas, Señor, que nosotros tengamos en este tiempo. Te entregamos la clase, te entregamos el devocional, te entregamos nuestro corazón, Señor, a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este momento, hermanos, estaremos compartiendo el tiempo devocional que nos trajo el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Álvaro. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Este versículo tan corto nos dice muchísimo y nos ayuda muchísimo. Porque nosotros como cristianos debemos entender que la incredulidad es una de las piedras de tropiezo más grandes que tenemos para la fe. Y debemos estar claros, como dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, hay otro tipo de incredulidad. Es esa que anhela y desea creer. Bueno, esa puede ser transformada por Dios cuando hacemos como el padre de este muchacho. Se lo pedimos al Señor. Le pedimos que ayude nuestra incredulidad. Nosotros observamos en la Biblia que un hombre se acercó a los discípulos para que liberaran a su único hijo. Pues ese muchacho estaba atormentado por un demonio. Y aunque vemos que los discípulos no pudieron liberar al muchacho del demonio, cuando nuestro Señor Jesucristo se aproximó y habló con él, lo liberó. En Marcos 9:23 observamos que dice: Pero el Padre le dijo a Jesús: Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahí observamos que esa aseveración es fundamental, es elemental para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos. Porque nunca olvidemos que la fe nos acerca a Dios. En cambio, la incredulidad nos aleja de Dios. A ver, pero tenemos que observar ahí en ese versículo que el padre del muchacho fue sincero. Él fue sincero, él dijo: soy incrédulo. Él quería creer, pero le faltaba fe. Por eso le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es la incredulidad que puede ser sanada, que puede ser ayudada por el Señor si se lo pedimos. El padre de ese muchacho que estaba endemoniado, supongo, sufriría demasiado, era su único hijo. Seguramente ese padre, cuando escuchó los milagros que hacía Jesús, tuvo esperanza. Pero, a ver, como era incrédulo, también la duda
lo habrá invadido, ¿cierto? Es por eso que necesitamos pedir ayuda para superar nuestra incredulidad. ¿A quién? A nuestro Señor. Pero tenemos que tener presente que queremos creer. En esos versículos vemos que ocurrieron 2 milagros. Que el muchacho fue liberado apenas nuestro Señor habló, ¿verdad? Y vemos también que ese padre superó la incredulidad que tenía. Pero la fe es necesaria, no solo para eso que siempre esperamos los cristianos, ver milagros. No, la fe es necesaria también para lograr esa comunión con Dios. Es por eso que, como dice la palabra de Dios, debemos alimentarla. Además de también ser sincero y ser honesto con nosotros cuando sabemos que nos cuesta creer. Por eso es importante, súper importante, pedir en oración a nuestro Señor que nos ayude a superar la incredulidad. Oremos. Primeramente, Señor, gracias por permitirnos estar ante tu presencia, Padre amado. Señor, reconocemos que muchas veces nuestra fe tambalea. Señor, te pedimos que ayudes nuestra incredulidad. Que por favor, Padre amado, abra nuestros ojos para poder ver como tú ves. Padre, Señor mío, quiero tener esa fe firme para poder ser testigo fiel de lo que la fe puede hacer en mi vida y en la vida de las personas que están alrededor nuestro. Gracias, Dios, porque puedo ser honesto, puedo ser sincero contigo, porque sé que tú me ayudarás. Señor, te pido que alimentes mi fe. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Una palabra que nos recuerda que la incredulidad es un obstáculo muy grande entre Dios y el hombre. En ese pasaje que leía el hermano Álvaro, cuando los discípulos no pudieron sacar ese demonio de ese cuerpo, luego le preguntaron a Jesús que por qué no lo había podido, por qué sus discípulos no habían podido hacerlo, si él los hacía lo que él también podía hacer. Y una de las cosas que dijo Jesús fue que para sacar ese demonio se necesitaba ayuno y oración. Y él dice ayuno y oración, quiere decir pues comunión con Dios, quiere decir fe, quiere decir confianza, quiere decir que debemos de tener esa confianza tan grande de poder nosotros, o en ese caso, los discípulos decir que sí podían, que sí creían y que esa incredulidad en ese momento les falló porque quebró un poco la fe en ese instante. Quizás daba miedo, no sabemos, no podemos juzgar a los discípulos, pero sí podemos decir pues que la incredulidad es un obstáculo. Para muchos no entraron incluso a la tierra prometida por incredulidad. Y en muchos pasajes vemos cómo esto pues refleja que no es el conocer a Jesús realmente. Gracias, hermano Álvaro, por recordarnos este pasaje, por recordarnos que debemos de tener fe, una fe constante ante toda circunstancia. No sé si algún hermano quiere aportar algo a esta palabra.
Adelante, hermano Joel. Buenas noches, hermanos y hermanas. Fíjense algo. Eh, Álvaro dijo una palabra muy importante y, y resuena en mi mente muchísimo, porque cuando la dijo, llegó a mí ese concepto de lo que es la honestidad. Y fíjense que es importante que nosotros seamos honestos con nosotros mismos, porque creo que es el primer paso hacia la fe verdadera. Eso es todo. Amén, amén, amén. Tal cual, así como está diciendo hermano Joel en este momento. Y la maravillosa palabra que nos trajo el Espíritu Santo en la noche de hoy a través de nuestro hermano Álvaro, esa honestidad con nosotros mismos en reconocer, ser verdaderamente sinceros y francos, que somos verdaderamente incapaces de hacer cualquier cosa si no estamos de la mano de Dios. Como lo dijo en esta porción de la palabra y en esta reflexión, debemos creer y todo será posible con esa fe que nos acerca más a Dios y alejándonos de esa incredulidad que lo que hace es distanciarnos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Algún otro hermano que desee realizar alguna reflexión en este momento? Puede abrir su micrófono, sino para cerrar el tiempo. De acuerdo, hermanos. Bueno, en este momento entonces cerramos este tiempo devocional, dejando, bueno, a nuestros hermanos que estarán viendo también este tiempo y este conversatorio, lo podrán estar viendo también por diferido, por hermanos, por algún inconveniente, algo que se le haya presentado a nivel de los servicios, a nivel de disponibilidad de tiempo, que estamos grabando este tiempo, este conversatorio. Mis hermanos, entramos entonces en el contenido número 5, parte 1, los años de popularidad. Y en este momento, hermanos, queremos iniciar con una pequeña pregunta. Mis hermanos, queremos en este momento saber cuáles eran las razones del por qué de los líderes religiosos se oponían al Hijo de Dios. Según lo visto en clase, o algún aporte de alguna fuente distinta a lo que vimos en el contenido de clase, este es el tiempo, este es el conversatorio, lo cual nos sirve a cada uno de nosotros ser bendecidos, ser edificados con la palabra de Dios. Entonces abrimos esta primera pregunta. ¿Y qué piensan ustedes al respecto? Adelante, hermano Pedro, hermana Génesis. Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos por acá. Bueno, según lo estudiado en la guía, pudimos ver que los saduceos y los fariseos tenían unos intereses opuestos a los de Jesús. Ellos buscaban, primero, bueno, según lo que entendimos, ellos estaban totalmente sesgados en relación a su vida espiritual, porque los intereses de ellos eran que, eh, o sea, seguir siendo el centro de atención dentro de la comunidad judía allí en el Imperio Romano. Ellos pedían que Jesús, o esperaban que el Mesías viniera en, digamos, como un rey para liberarlos, y a ellos
no les cabía ese concepto en la mente. Ellos veían sus intereses amenazados debido a que Jesús cada día recuperaba más fama a causa de los milagros que hacía en las zonas, en las ciudades cercanas. En cambio, ellos iban perdiendo adeptos y seguidores a causa de esa fama que se regaba de Jesús. También pudimos ver que, bueno, los fariseos, ellos tenían intereses políticos porque eran figuras importantes, los fariseos y los saduceos en esa sociedad para aquel entonces. Y bueno, al final Jesús tuvo que huir. Él emprendió esos 4 viajes misioneros porque su vida corría peligro y fue donde, según vimos en la guía, él desarrolló gran parte de sus enseñanzas con sus discípulos y la gente que le prestaba sus oídos. Bueno, hay mucho más, ¿no? Pero Amén, resumiendo, amén. Amén, amén. Excelente aporte de nuestro hermano Pedro en este momento. ¿Algún otro hermano, hermana, que deseen realizar un aporte sobre esta pregunta? Sí, hermano, yo. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén, ¿Me amén. escuchan? Adelante. Adelante, hermana Iraya. Bueno, también podemos ver en la guía que Jesús fue rechazado porque él acudía, como todos los sábados, iba a la sinagoga a predicar, perdón, a escuchar la palabra y es invitado a predicar. Entonces, parte del rechazo es porque no podían creer que el Mesías era el hijo de José, el carpintero, el que creció entre ellos, el que ellos vieron crecer y caminar juntos. Y pues como lo dijo el hermano, ellos pensaban que venía de una forma distinta y que no podía ser el que ellos estaban acostumbrados a ver. Entonces, inmediatamente como el Señor habló sobre la palabra del Mesías y aquel que ha de venir a liberar y a perdonar a los pecadores y a todo aquel que crea en él. Entonces fue rechazado inmediatamente y sacado de su tierra natal, de su Jerusalén, y tuvo que huir a, a predicar el Evangelio y a buscar reunir a sus discípulos fuera de su tierra, pues fuera del lugar de su nacimiento, y es ahí cuando él emprende el viaje a Capernaum. Y así como a Capernaum, a Galilea, luego regresa a Capernaum, pero parte del rechazo fue porque ellos no podían creer que el Mesías era el mismo que ellos vieron crecer y andar a su lado, parte de ese rechazo. Amén, amén. Agradecido por este aporte, hermana Gaida, que es de gran bendición. Por acá creo que esta vez tiene la palabra la hermana Génesis. Adelante. O el hermano Pedro nuevamente. Después Buenas, vamos con el hermano Joel. buenas noches, hermanos. Dios le bendiga por acá, Génesis, en esta oportunidad. Ahora, bueno, de acuerdo a lo que leímos en la guía y lo que vemos en la Biblia, mi opinión o mi percepción muy personal es que una de las razones principales también por la cual rechazan a Jesús o el mensaje de Jesús es porque no era el mensaje que ellos estaban esperando o al que ellos estaban acostumbrados a dar. Jesús vino a dar un mensaje de amor y ellos basaban su mensaje en la ley y una ley misericordiosa, porque no era una ley basada en el amor ni en el perdón, sino simplemente en la ley, en el cumplimiento de la ley, la ley, la ley. Y Jesús dice en su palabra que él resumía la ley en dos principales razones. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos cómo se resume en el amor de Dios. Y esto chocaba mucho porque ellos esperaban era a un libertador fuerte y misericordioso que solamente se basara en cumplimiento de la ley, y el que no cumplía, bueno, era castigado. Y él vino a abrogar eso, mas no a abrogar la ley, porque también su palabra dice, no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Pero cambió ese paradigma, cambió esa manera de pensar de estos líderes religiosos. Y bueno, no los culpo porque nosotros también cuando como personas estamos acostumbrados a una zona de confort y viene alguien a querer cambiarnos las cosas, a querernos mover, bueno, siempre sentimos rechazo.
Entonces, esta última parte solamente la digo porque, bueno, ellos tendrían sus razones, pero nosotros tampoco podemos emitir ningún juicio, sino tratar de imitar, perdón, lo que Jesús vino a hacer acá, que es predicar con amor y siempre basarnos en ese perdón de Dios y ese amor misericordioso que tiene Dios para nosotros. Eso es todo, mis hermanos. Amén, amén. Agradecido por ese aporte, hermana Génesis, que tan importante cada uno de los aportes que están realizando ustedes en este momento. Hermano Joel, adelante. Ajá, ahí Génesis tiene mucha razón porque ella dice sobre el cambio. Ahora, yo le agrego una palabra al principio, que es miedo al cambio. Muchos líderes religiosos preferían mantener como el status quo. El status quo es como significa que sería el estado de una cosa, que algo se mantuviese de una sola forma. Entonces, en ese tiempo, los líderes religiosos preferían mantener ese status quo en lugar de aceptar un cambio radical en la religión. Ese es mi aporte. Amén, hermano. Es que es importante y debemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo rompe todo molde, rompe todo paradigma, toda la percepción que tenían de cómo tenía que venir según los hombres y estos líderes religiosos. Todo es prácticamente quitado. Vino de manera humilde, vino en amor, por supuesto, que nosotros en el Antiguo Testamento conocimos a un Dios fuerte, un Dios de mano fuerte, pero en este caso ya era otra perspectiva, consolidando un nuevo pacto. Y esa era la razón del ser, por qué él vino tal cual como estaba, y por supuesto que no es algo que no era conocimiento de ellos, de estos líderes religiosos. Y sabemos y entendemos que para ese entonces eran los líderes religiosos, eran los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, a pesar de que tenían este acceso, esta fuente de lo que estaba inmerso y que estuvimos trabajando cada uno de ustedes, nosotros en las profecías mesiánicas y en su cumplimiento, ellos se sesgaron completamente, entendiendo el porqué, sino que los imperios que estuvieron en la tierra de Israel le dieron parte a los líderes religiosos a los asuntos políticos y el control de Israel. De cierta manera, y colocando palabras un poco más coloquiales, les daba pereza reinar o colocar a alguien en estos puestos que eran espacios para ellos de poca importancia. Entonces, en ese sentido, durante mucho tiempo, estos líderes religiosos tomaron el control también político de Israel, para tener en cuenta ese aspecto, lo cual, por supuesto, con todas estas ansias de poder, de mantener todo el control económico, político, religioso, y al ver cómo nuestro Señor Jesucristo rompe todo eso, le cambia la dinámica completa, le establece la verdadera doctrina de Dios y los verdaderos principios, y simplemente desecha todas las leyes de hombre que habían sido impuestas por los hombres en nombre de Dios, y es donde él verdaderamente restablece
el nuevo pacto a través de todas sus enseñanzas y de todo el modelaje que Él pudo dejarnos a nosotros y que es una gran bendición para cada uno de nosotros que podemos tener el día de hoy y que estamos compartiendo la noche de hoy. Amén. De acuerdo, mis hermanos, en este punto, la verdad que muy edificante estos aportes de la primera pregunta. Entonces, en ese sentido, con esta gran afluencia, primero el crecimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es, exacto, a niveles muy grandes, y entonces se genera estas grandes oposiciones. Nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos le corresponde entonces realizar los 4 retiros, ¿sí? Que creo que en esos aspectos, no sé si algún hermano tiene alguna duda al respecto, que estos 4 retiros fueron realizados con el propósito de primero alejarse de Herodes Antipas y de lo que era sus espacios de dominio, sus territorios de dominio, a las regiones de Felipe, lo cual corresponde a unos espacios menos hostiles con respecto a Jesús, pero sabemos que ya lo estaban nombrando como rey de Israel, rey de los judíos, en este espacio, porque habían ya personas que estaban buscando a nuestro Señor Jesucristo por las razones erróneas. En ese espacio, solamente desde el punto de vista de material, de suplir las necesidades, pero no se estaba viendo lo que era lo que Él verdaderamente vino a traernos, esa gran dádiva, que es la restauración del pueblo de Dios con el Padre, esa salvación, ese camino hacia la vida eterna, lo cual era lo principal, lo primero, lo fundamental que vino a traer nuestro Señor Jesucristo con su mensaje, con su vida, con su doctrina, y que muchas personas no comprendieron ese aspecto y se fueron más hacia los aspectos terrenales. En ese sentido es porque se realizan estos 4 retiros, primero para dar un poco de espacio a estos terrenos hostiles que tenían para el momento, pero también aprovechando esos tiempos para seguir preparando a los discípulos y en las grandes tareas que estaban por tener cada uno de ellos. Amén. ¿Qué aporte requieren sobre este punto, hermanos? Por acá nos dice el hermano Pedro, la hermana Génesis, también el miedo a que sus obras fueron expuestas a la luz. Amén, hermano. Así es, tal cual. Era muy evidente todo el pecado, todas las circunstancias, todas las acciones que estaban haciendo que no eran las correctas, en muchos de los casos, pudieran entonces ser confrontados con toda esta circunstancia. ¿Algún hermano que quiera hacer un aporte sobre el punto que acabamos de desarrollar? ¿O vamos bien hasta acá? Todo a la vez, hermano. Hermana Vilma, hermano David, hermano Álvaro, hermana Yasmín, Litsi. Por acá el hermano Pedro y Génesis, ¿todo bien? Adelante, pueden activar sus micrófonos. Todo No, bien, pastor. sí, es precisamente para eso, para confirmar que hasta ahora vamos bien. Amén, amén, amén. Hermana Yasmín acaba de activar su micrófono, adelante. Todo bien, todo excelente. Perfecto, perfecto. Entonces, en este sentido, vamos a abordar este punto. Lo tuvimos en la clase, pero ¿qué quería decir nuestro Señor con la mies es mucha, pero pocos son los obreros? Esto lo tenemos reflejado
en el Evangelio de Mateo 9 del 35 al 38. ¿Qué nos quiere decir esta porción de la palabra? Voy a leerla en este momento. Permítanme un momento. Vamos a leer en este momento, lo cual la palabra del Señor, después la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas poca los obreros, poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. ¿Qué nos quiere decir esta palabra, mis hermanos? Pueden activar sus micrófonos. La mies es mucha, se refiere a cosechas, alma, y los obreros son pocos, se refiere a personas que sirvan para poder recolectar las almas y poder consolidarlas en la iglesia. Amén, amén, hermana Yasmín. La verdad, excelente reflexión en ese aspecto. Muy de acuerdo con eso, hermano Álvaro, adelante. Bueno, buenas noches nuevamente. Nuestro Señor siempre tuvo una visión muy amplia. Recordemos que era divinamente hombre, y en ese aspecto de que él podía ver mucho más allá, y en él funcionaban todos los dones del Espíritu Santo. Él podía observar que había una necesidad muy grande en todos esos pueblos por donde, y aldeas por las cuales él caminó y atravesó, y en ese momento eran solo sus discípulos los que podían llevar el mensaje. Entonces él veía la necesidad, el hambre de esa leche espiritual que tenían todos los habitantes de todas estas aldeas, y él decía que la mies es mucha, o sea, demasiado lo que hay, pero muy pocos obreros, es decir, muy pocas personas que pueden llevar la palabra, que pueden llevar ese aliento de vida, ese mensaje de salvación. Y de allí es donde podemos empezar a ver esa verdadera comisión que nuestro Señor nos encarga a nosotros, para que nos multipliquemos como obreros de Él y salgamos a hacer el trabajo del Padre. Gracias. Amén, amén. Excelente reflexión también de nuestra hermana Yasmín y nuestro hermano Álvaro. Es así, mucha necesidad, mucho trabajo por hacer, muchas ovejas dispersadas, lo cual era necesario tener todos esos obreros, y hasta el día de hoy todavía se mantiene esta palabra. El Señor, como cabeza de la iglesia, como ese buen pastor, necesita, o nosotros necesitamos, ser parte de ese rebaño, pero también de buscar esas ovejas perdidas, atender, llevar una palabra. Adelante, hermano Pedro, hermano Génesis. Sí, amén. Bueno, aportar algo aquí a lo que los hermanos dijeron también. Algo que a mí me llama mucho la atención de Jesús es su compasión, hermano. Algo que hoy en día y siempre será, creo que, una punta de lanza para nosotros poder evangelizar. Creo que a veces más podemos hablar por nuestro testimonio, por nuestra compasión, entender las necesidades que las personas puedan estar padeciendo, bien sea la familia, vecinos, conocidos. Por mucha vida que nosotros tengamos, si no la vivimos, creo que no es el mismo impacto. Creo que las personas hoy en día ya están cansadas de que le reciten tantos versículos bíblicos, y bueno, cuando quizás nuestra vida es probada, ahí poder demostrar de que estamos hechos si de verdad nosotros reflejamos a Dios
y la compasión es algo terrible que hoy en día en la sociedad, en el mundo general, se ha perdido. Bueno, se va a acabar el tiempo, pero bueno, hay mucho para hablar de este tema y bueno, creo que vamos a volver a iniciar a la sesión, pero por allí va mi punto, quizás mi aporte, ¿no? Seguimos avanzando en el segundo tiempo. Creo que vamos a esperar 10 minutos, hermanos. Recuerden con el tema del Zoom. Creo que vamos a esperar unos 10 minutos para volver a ingresar nuevamente. Esperemos a ver si podemos ingresar rápidamente. A veces el sistema nos permite entrar de manera directa, a veces no. Vamos a ver si nos permite en este momento entrar. Salimos entonces y vamos a ver si volvemos a entrar. Estamos avisando por el WhatsApp.